Hola, mi nombre es Alejandro, bienvenidos a 100 años de mariposas amarillas. El día de hoy les traigo el capítulo número 4 de Malinche. En el capítulo anterior, Cortés y sus amigos se dirigieron a Tenochtitlán y allí fueron instalados en el palacio de Azag-Yakatl. Cortés quedó deslumbrado por los espejos de agua, impresionado por la sencilla y majestuosa visión de una arquitectura que parecía haberse diseñado en las estrellas, una arquitectura que al mismo tiempo lo conmovía. Despertaba en él la ira por haber tenido, por nunca haber tenido el talento de imaginarla. La contemplación de los majestuosos edificios lo conmovían, lo invitaban a entregarse a la ciudad, a abrazarse a ella, a mojarse en sus aguas, a vivir en sus palacios, pero al mismo tiempo la envidia que lo impulsaban a negar la ciudad, a desear evaporarla, a volatizarla, borrarla. Después de haberse instalado en el palacio de Azayacatl, Cortés mandó a llamar a Malinalli y fornicó desenfrenadamente con ella como una manera de celebrar su triunfo y al mismo tiempo negarlo. Le maltrató, la destrozó, casi hasta partirla en dos. Malinalli no merecía este trato, nunca antes se había sentido tan humillada, pero lo peor es que no le podía decir a Moctezuma que había cometido un error y que los españoles no merecían gobernar estas tierras. Días después, Cortés se dedicó a robar los hermosos tesoros de las artes decorativas, que fueron destrozados para arrancarles el oro que contenían. Los maravillosos penachos del arte plumario se arrumbaron. Ante esto, a Malinalli le surgió una necesidad de salvar, proteger, de evitar una terrible destrucción. No sabía de qué ni cómo hacerlo, pero de pronto le parecía que ella y toda su cultura corrían peligro, y tal vez por esa misma razón comenzó a valorar las cosas que antes pasaban desapercibidas. Su sensibilidad estaba a flor de piel, y la belleza y monumentalidad de la ciudad la mantenían en un estado de enamoramiento. Ahora sí comencemos con el capítulo número 4. Malinalli visitó por primera vez el mercado de Tlatelolco con Cortés, pero no lo pudo detallar como quería. Descubrió muchas cosas y todo cambió al llegar al área de comidas. Los horrores le recordaron el peor momento de su vida, el día en el que su madre la regaló a unos mercadores de Silacongo. Malinalli palpó la inconformidad de los orgullosos tenochcas, que no entendían, que no explicaban cómo era posible que el emperador Moctezuma, el gran señor, no pudiera controlar la enfermedad del oro que quejaba a los extranjeros. Cuando Cortés prohibió los sacrificios humanos y en un acto de violencia subió al templo de Huitzilopochtli, se enfrentó con los sacerdotes que lo custodiaban, los venció y luego, con ayuda de una barra de hierro, golpeó la máscara de oro que cubría la cabeza del ídolo y lo destrozó, colocando en su lugar una imagen de la Virgen María. El mercado mostró rostro de indignación. La deidad solar de los mexicas, Huitzilopochtli, había nacido de una pluma que se depositó en el vientre de la señora Coatlicue, su madre, y por esta razón se le representaba con las alas con las más bellas plumas. Malinalli también estaba entusiasmada con la fiesta. Era la primera vez presenciar, que lo iba a poder presenciar. Había oído que se trataba de una ceremonia imponente, en la que participaban todos los nobles y grandes guerreros. Ejecutaban la danza del culebrero frente al templo mayor como una invocación a la energía de Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli. Tras muchas horas de danza, los danzantes entraban en una especie de trance, de exaltación del espíritu, por medio de la cual se ponían en comunión con las fuerzas generadoras de la vida, y así la danza se realizaba en dos planos, se danzaba en la tierra y en el cielo. Cortés salió de Tenochtitlán rumbo
Sempoallán, donde Narváez se había establecido. Al llegar, se enteró que Narváez se encontraba parapetado en el templo mayor del lugar. Como Cortés conocía bien la zona, se dedicó a atacar por la noche. Decidió atacar por la noche, cuando menos se lo esperaban. Una lluvia tropical apareció y pareció que lo iba a hacer cambiar de planes, pero sucedió todo lo contrario. Decidió atacar como la lluvia, inesperada e intempestivamente. Envió a 80 hombres hacia el templo mayor y dejó al resto de la armada, a Malinalli, a los caballos y las provisiones en las fueras de Sempoallán. Ofrendó su sangre a la luna para que esa noche estuviera al lado de Cortés. A pesar de estar oculta en una manta de nubes grises, no quería ni siquiera imaginar lo que pasaría con ella si resultaba vencido. Al parecer, la luna había escuchado y recibido su ofrenda, había contemplado el éxtasis de sus líquidos y respondido favorablemente. Esa noche de mayo, Cortés tomó a Narváez por sorpresa y lo derrotó contundentemente, a pesar de haber atacado con menos de 300 hombres contra los 800 que Narváez comandaba, la mayoría de los cuales, después de la batalla, se unieron a Cortés, deslumbrados por las historias que habían escuchado acerca de Tenochtitlán, en que abundaba el oro para todos. Sin embargo, Cortés no tuvo tiempo para celebrar la victoria, pues le llegaron informes de que los mexicas habían sublevado en Tenochtitlán, debido a que Álvaro había llevado a cabo una masacre en el templo mayor. A partir de esa noche y por muchas noches más, Malinalli no pudo conciliar el sueño. Malinalli sentía que en el centro de su cuerpo un estremecimiento y abría los ojos. Eso sucedía varias veces hasta que, agotada, el sueño la vencía. Cuando esto pasaba, venía la peor parte, un sueño repetitivo que le aprisionaba la mente. Al inicio de la pesadilla, Malinalli era una mariposa, sostenida por el viento, que observaba desde las alturas cómo danzaban los nobles y guerreros mexicas. Los veían entregados a la danza, concentrados, entrando en un estado de exaltación religiosa. Del centro del círculo en el que bailaban salió un poste de luz que unía el cielo con la tierra y desparramaba sobre los danzantes una poderosa luz amarilla que iluminaba los cuerpos adornados de sus mejores atavíos, sus mejores plumas, sus mejores pieles. Pero de pronto una lluvia de balas caía sobre ellos, les perforaba el pecho, sus corazones sangrantes se volvían de piedra y se les elevaba al cielo. Malinalli, dentro de su pesadilla, se decía a sí misma: los corazones de piedra también vuelan. Al decir esto, veía una imagen fascinante y aterrorizadora que distraía su mirada: el cuerpo mutilado de la diosa Coyolxauhqui, tallado en piedra, la hermana del dios Huitzilopochtli, que murió hecha pedazos cuando trató de impedir que su hermano naciera del vientre de Coatlicue. Su madre tomaba vida, dejaba su inmovilidad para moverse y buscar unir sus partes mutiladas. Los fragmentos de las piedras y de los brazos que estaban separados se unían nuevamente al tronco, y la piedra se volvía carne de tal modo que dejaba de ser escultura de piedra para volverse carne viva. Malinalli entonces hablaba nuevamente para sí misma: cuando la piedra se vuelve carne, el corazón se vuelve piedra, como si los hubiera llamado. Algunos de corazones de piedra se le acercaban al rostro y estallaban en miles de pedazos, escupiendo chorros de sangre. Otros se desplomaban como granizo de piedra, y varios de ellos golpeaban a Moctezuma, lo sepultaban. Las alas de mariposa de Malinalli se bañaban en sangre y se volvían pesadas, y ella, incapacitada para volar, caía estrepitosamente al piso. Malinalli entonces se convertía en una más de los danzantes. Trataba de huir de los escopetazos
y de la lluvia de corazones de piedra, pisando cuerpos desmembrados y escalando los muros, pero la sangre que escurría por las piedras lo hacía imposible. Sus pies y sus manos resbalaban y provocaban su caída. En ese momento quería gritar, pedir ayuda al cielo, pero la voz no le salía de su garganta. Al gritar, su rostro miraba como una lluvia de corazones de piedra caían sobre Moctezuma y lo dejaban sepultado bajo ellas. Enseguida, una lluvia de espadas se dirigía al pecho de Malinalli y se encajaban en su corazón, perforándolo en miles de sitios por los que comenzaban a escapar plumas preciosas ensangrentadas. En ese punto, Malinalli abría los ojos con la respiración agitada y los ojos llenos de agua. Como en sueños, vivió el regreso a Tenochtitlán. Regresaron por el lago Texcoco. La canoa en la que venían se deslizaba suavemente por las aguas. Esta vez no hubo recibimiento, no hubo escolta de nobles esperándolos. Todos estaban muertos. Había pasado un mes de la matanza, el del Templo Mayor, y aún podía percibirse el olor a muerte en el ambiente. Conforme se adentraban a la ciudad, el corazón de Malinalli aceleraba sus latidos y hacía correr dolor por sus venas. Para evitarlo, cerraba los ojos y procuraba no pensar en nada. No quería ver signos del desastre. La matanza provocó la tan temida insurrección. Cortés le pidió a Moctezuma que le hablara a su pueblo desde la azotea del palacio para que se apaciguara, pero el gobernante no fue recibido por su gente. Los tenochcas exaltados le lanzaron insultos y piedras. Moctezuma recibió 3 pedradas. Los españoles dijeron que estas fueron la causa de su muerte, pero según los testimonios de los indígenas fue asesinado por los propios españoles. El único momento en que Malinalli reaccionó y se instaló en el presente fue cuando estaba huyendo. Los tenochcas venían tras ellos. Una de sus flechas hirió al caballo que siempre había sido su aliado, el que había estado con ella en su bautizo, en la matanza de Cholula, en el combate contra Pánfilo de Narváez, su amigo eterno e incondicional. Cuando Malinalli lo vio caer herido, el tiempo se detuvo, los sonidos de la batalla se congelaron en el aire, ya no escuchó nada, todo lo que la rodeaba desapareció del campo de su mirada. Solo el caballo existía, solo el caballo moría. Malinalli sintió un dolor profundo, no quiso dejarlo ahí tirado, agonizando, no quería que fuera alimento para gusanos. Se abrazó a él, en sus ojos vio el miedo, el dolor, el sufrimiento. De inmediato lo relacionó con los ojos de Moctezuma, que tenía cuando cayó herido por las piedras. Había bondad en esos ojos, había grandeza, había señorío. Malinalli tomó con fuerza la macana con la que combatía a los tenochcas y le asestó al caballo un golpe mortal en la cabeza. Luego sacó de sus ropas un cuchillo y en un acto de locura procedió a cortarle la cabeza. Quería llevarla con ella, quería hacerle los honores que se merecía. Los tenochcas resistían a Tlatelolco. Fue el mercado en el corazón del imperio, donde se dio el golpe final a los habitantes de Tenochtitlán. Fueron tantas las muertes a causa de la viruela y del hambre que los españoles pudieron vencerlos finalmente. El día de la caída mataron y aprendieron a más de 40,000 indígenas. Había una gran gritería y llantos. Cuauhtémoc trató de huir, pero fue apresado y conducido a Cortés, y una vez en su presencia dijo: Señor Malinche, ya he hecho lo que estoy obligado a hacer en defensa de mi ciudad y de los vasallos, y no puedo hacer más, pues vengo por fuerza y ante tu persona y poder. Toma ese puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Cortés no lo mató, lo tomó prisionero y le comió los pies para que confesara en dónde estaba oculto el oro, tanto el que él suponía que escondían
como el que había perdido la tropa en la huida de la noche triste. Malinalli se preguntaba qué era lo que había hecho mal, en qué había fallado, porque no había otorgado el privilegio de ayudar a su gente, así como Cortés había sido la respuesta a los miedos de Moctezuma y el oro obtenido. A la ambición de Cortés, a ella le hubiera gustado saber a qué deseo correspondía la destrucción de Tenochtitlán, al deseo de los tlaxcaltecas, al deseo de los dioses, a una necesidad del universo, a un ciclo de la vida y muerte. Lo ignoraba por completo. Lo único que tenía claro era que ella no había podido salvar nada. Malinalli bordaba plumas a una capa que había elaborado para su hijo. La había fabricado con plumas que había salvado del palacio de Moctezuma, con hilo de algodón que había encontrado tirado en lo que había sido llamado el mercado de Tlatelolco, con piedras de jade y conchas marinas que Cortés le había regalado, pues para él no tenían valor alguno. Era la capa de un príncipe, así quería Malinalli que luciera el día de su bautizo. Había nacido una semana antes, en la casa de Coyoacán, donde habitaba con Cortés. Lo tuvo como su madre la parió a ella, en cuclillas. Solo que para ella no hubo baño de temazcal, ni partera, ni ceremonia de enterramiento del cordón umbilical en campo de batalla para que el niño llegara a ser un guerrero. A Malinalli le pareció bien, no quería que su hijo matara, estaba cansada de ver muertos. Los ojos de Cortés también estaban hartos de mirar tanta muerte, tantos cuerpos mutilados, tanta destrucción. Sus brazos estaban cansados de empuñar la espada, de cortar, de separar. Por eso, meses atrás, se había ido a vivir a Coyoacán y buscaron tomar un descanso. A ambos les surgía ese descanso. De pronto, le surgió el deseo de crear una nueva vida y buscó a Malinalli para hacerlo. Cuando Malinalli se supo embarazada, se sintió plena, feliz. Sabía que en su vientre latía el corazón de un ser que iba a unir dos mundos, la sangre de moros y cristianos, con ella de los indios, con esa raza pura, sin mezcla. Durante su embarazo, cuando aún no sabía si daría a luz a un niño o a una niña, se dedicó a tejer mantas de Malinalli en telar de cintura. Malinalli trenzaba Malinalli, la hierba trenzada, preparaba la urdimbre de su tejido, trenzando la hierba. Ella iba a arropar a su hijo con todo su ser, lo iba a cubrir como la cáscara que cubría la semilla para revertir el proceso en que su vientre se estaba dando. Malinalli sabía que si, como toda planta, cumplía el ciclo de la siembra, nacimiento, florecimiento y muerte, siempre yendo de la oscuridad, siempre yendo de la oscuridad hacia la luz, en su interior estaba germinando una semilla que saldría a la luz. La semilla de una planta, para poder germinar, tiene que despojarse de la piel que la cubre. Cuando el niño nació, Cortés celebró durante 3 días. Era su primer hijo varón. Ya tenía en qué perpetuar su nombre, a quien heredar. Pero en su pensamiento oscuro empañó su felicidad. Había tenido un hijo fuera de su matrimonio, y además lo había tenido con una esclava. Su hijo no sería bien visto en la corte de España. Su hijo era un mestizo. Para complicar las cosas aún más, llegó a México su esposa, Catalina Suárez, quien desde el primer día se empeñó en arruinar lo que le restaba de satisfacción a Cortés. Cortés, tratando de agradarla, organizó una fiesta de bienvenida. Durante la misma, Catalina persiguió todo el tiempo a Cortés, pero no para gozar de su compañía, sino para seguir discutiendo. El disgusto entre ambos subió tanto de tono que los invitados prefirieron retirarse temprano. Cortés y Catalina siguieron discutiendo en su habitación. Al día siguiente, mientras Malinalli amamantaba a su hijo, fue informada por una de las sirvientas de Catalina que Catalina había
había amanecido muerta. La había encontrado una mujer de la servidumbre en la cama, vestida con la misma ropa que llevaba en la fiesta. Presentaba moretones en el cuello, tenía collar de perlas reventado y la cama estaba orinada. El rumor de un posible asesinato corría por todas partes. Al observar la mirada inquieta de Cortés, le fue fácil descubrir en ella una insatisfacción permanente, una decepción constante, como si lo único que pudiera darle satisfacción y placer fuera la acción de conquistar, no los logros obtenidos, no las victorias, no el infinito poder que ella poseía. Este hombre es insaciable, se dijo a sí misma. Parece que lo único que lo despierta a la vida es la muerte, lo único que lo hace gozar es la sangre, el deseo de destruir, de romper, de rasgar, de transformar. Sintió lástima por él, y por primera vez tuvo compasión de este hombre, obsesivo y terrible. Sintió pena de que no pudiera estar en paz. Iban en camino a las Cibueras, en plan de conquista, y Malinalli temió que si lo lograba, su deseo de conquistar crecería y su mente volvería a enloquecer, deseando más y más. Pudo imaginar que no tendría descanso jamás. Qué castigo más espantoso, concluyó, porque este hombre es el padre de mi hijo. En un recorrido hacia las Hibueras pasaron por el lugar donde Malinalli había nacido. Pisar nuevamente el suelo donde había jugado tantas veces con su abuela, donde había sabido el amor incondicional que le profesaba, era una experiencia extraña. Todo aparecía ante su vista, disminuido, empequeñecido. Lo que en su recuerdo de infancia era enorme, ahí estaba, pero ahora lo miraba en su justa dimensión. Todo el dolor de su infancia aparecía de golpe en todos los poros de su cuerpo. El destino es exacto, y lo que está escrito en las estrellas se cumple. Fueron las palabras que Malinalli recordó en el instante mismo que vio de nuevo a su madre. Ahí estaba frente a ella, ese fantasma que había aparecido frecuentemente en su memoria, pero con diferente forma, con diferente aspecto. Ahí estaba la grandiosa imagen fuerte y poderosa de su madre, ahora agónica, marchita, acabada y triste, con una máscara de humildad. A su lado estaba su hermano. Se vio en el espejo de su mirada y reconoció de inmediato la sensibilidad y el mundo interior de un hombre que se le presentaba, como aparece algo largamente anhelado. Él era tan igual a ella, tan parecido a su rostro, a sus labios, a su respiración. Era como si se viera vuelta hombre. Él, al mirarla, inmediatamente le sonrió. El corazón de Malinalli latía a una velocidad ensordecedora. Sus ojos estaban a punto de llorar. Su emoción era la misma que había sentido la primera vez que se había enamorado, la primera vez que había amado. Le daban ganas de besarlo, de abrazarlo, de acariciarlo. Sin embargo, pudo controlarse y simplemente contestó a su saludo con una sonrisa. Este universo de percepciones, de diálogos silenciosos, de miradas y de gestos fue roto por la voz de la madre de Malinalli. «Hija, qué gusto me da verte», dijo al mismo tiempo que extendía su mano para tocarla, para acariciarle el rostro. Malinalli, evitando el contacto, le respondió: «Yo no soy tu hija, ni te considero mi madre». Ni una caricia, ni una palabra amorosa, ni un gesto de bondad, ni un mundo de protección me brindaste el día que con crueldad tan exacta y puntual me regalaste, el día que decidiste que fuera esclava, y me quitaste la libertad del corazón y la imaginación del pensamiento. La madre de Malinalli no pudo más y sus ojos derramaron grandes cantidades de sangre. Sus labios secos pronunciaron palabras cuyo sonido podría conmover a las piedras y a los corazones más duros. «Hija mía, Malinalli, toda la extensión de los mares, por el poder de las estrellas, por la lluvia que todo lo limpia y lo renueva, perdóname. Fui ganada por el deseo
por el deseo, cegada por la vida, atraída hacia lo que respiraba. No podía seguir casada con la muerte. Tu padre murió, estaba inerte, no salía una palabra de su lengua, no había un brillo en sus ojos. No podía permanecer atada a su inmovilidad. Yo era una joven mujer que quería vivir, quería sentir. Perdóname. Ignoré lo que el corazón de una niña podría sufrir. Pensé que siendo tan pequeña no tendrías recuerdo de mí, que no sabrías que yo te regalaba, y supuse que tu abuela te abría fuerte, que te abriría los ojos, que le daría mirada a tu corazón y a tu pensamiento. Renuncié a ti para ser yo. Perdóname. Malinaji, conmovida con el corazón trastocado, estuvo a punto de abrazarla y de curar sus heridas, pero se detuvo. Su rencor, el dolor por el de abandono, era mucho más fuerte que la súplica de su madre, y conteniendo sus emociones y haciendo alarde de crueldad, le contestó con una frialdad más filosa que el hielo. No tengo nada que perdonarte. No puedo perdonar lo que hizo mi destino que fuera mejor que el tuyo. Tú me regalaste, pero la fortuna me regaló el poder y la riqueza. Soy mujer del hombre más principal. Soy mujer del hombre del nuevo mundo. Tú te quedaste en lo viejo, en el polvo, en lo que ya no existe. Yo, en cambio, soy la nueva ciudad, la nueva creencia, la nueva cultura. Yo inventé el mundo en el que ahora estás parada. No te preocupes, tú no existes en mis códices. Hace mucho te borré. La madre suplicó de nuevo. Es poco castigo el que me otorgas. Acepto que mi abandono fue más violento que tus palabras. Pero por el momento en que tú y yo fuimos una sola vida, por el momento en el que dentro de mi vientre respirabas, por el momento en el que mis ojos eran tus ojos y mis manos tu tacto, me atrevo a suplicarte que tengas piedad de nosotros, que no haya violencia para nuestros cuerpos, que nos perdones la vida, que nos regales la vida, Señora del Nuevo Mundo. Tu miedo me sorprende. Veo que ignoras que morir no es terminar, es continuar, es evolucionar. Mírame, sobreviví a la muerte que decidiste para mí, y quiero decirte que no me abandonaste. Fuiste tú la que se abandonó a sí misma. Fuiste tú la que se inventó todos los castigos que ahora sufres. Fuiste tú la que hizo la cárcel en la que ahora vives. Pero sosiégate, apacíguate. Todo rencor ha sido expulsado de mí en el momento en el que te volví a ver. No tengo deseo de dañarte, pues estar en paz. No te lastimé, ni a ti ni a mi hermano. Olvidaré todo y dejaré mi resentimiento tirado para siempre, en la nada. Con furia y con belleza, Malinaji arrancó sus ojos de la mirada de su madre y los volvió de nuevo a los de su hermano. Su rostro se endulzó y sus ojos, llenos de ternura, volvieron a besar el rostro del hermano perdido. Con amabilidad volvió a sonreírle y luego siguió de largo. Corrió a su encuentro y le pidió que por favor la siguiera, que tenía algo importante que decirle. Cortés así lo hizo, convencido de que le iba a transmitir algún plan secreto o alguna intriga en su contra. La siguió en silencio hasta lo alto del monte. Desde ahí las selvas tropicales infinitamente verdes se podían mirar y se podían entender la belleza de todas las cosas. Cortés se enfrentó a Malinaji y le dijo: ya estamos aquí, ahora sí dime, ¿qué es lo que quieres? Malinaji le dijo que lo único que quería era libertad, algo que él le había prometido, pero que nunca había cumplido. Después Cortés la miró y sabía que nadie le había hablado con tanta verdad, pero no podría aceptarlo. No podría renunciar a ser el más grande de todos los hombres, el más poderoso, el más inmenso, a cambio de la ciudad y una mujer ya conquistadas. Por eso su pensamiento cambió inmediatamente y miró a Malinaji como una loca y estúpida mujer que efectivamente solo servía como un objeto, como un instrumento de conquista. Malinaji sintió miedo
y la invadió una sensación de desconsuelo. El alcohol era el mal compañero del hombre y los dioses. A que Quetzalcóatl lo había transformado de tal forma que había sido capaz de fornicar con su hermana, y se decía que Cortés, bajo la influencia del alcohol, había estrangulado a su esposa. Ese hombre era capaz de asesinar. Un sentimiento trágico circuló por su sangre y le advirtió del peligro que corría, pero al mismo tiempo le suministró la serenidad para simular la calma. En medio de la guerra, Cortés la jaló hacia él y le dijo en voz alta: «Querías dejar de ser esclava, ¿verdad? Pues te voy a dar gusto, te voy a convertir en señora, pero no en mi señora. Estarás cerca de mí, pero no estaremos juntos. Tu sangre y mi sangre crearon una sangre nueva, que nos pertenece a ambos, pero ahora tu sangre se mezclará con otro. Yo seguiré siendo tu señor, pero tú nunca serás mi señora». En ese momento, un grito descomunal salió de la garganta de Cortés: «¡Jaramillo! Ven para acá». Fiel soldado, Jaramillo obedeció, y en cuanto lo tuvo cerca, Cortés le tomó la mano y la colocó a la altura del corazón de Malinalli. Jaramillo, apenado, trató de retirarla, pero Cortés se la sostuvo con firmeza, mientras le decía: «Acércate a esta mujer, siente su corazón, su tacto, su cabello, porque ella a partir de hoy es tuya. Toma a esta mujer para saciar tus deseos en ella, y para ver si puedes ser yo», dijo riendo exagerada y falsamente. Cortés eligió a Jaramillo para desposarlo con Malinalli, porque aparte de ser uno de sus hombres más preciados, era quien más confianza tenía. En quien más confianza tenía. Quería atar a Malinalli con Jaramillo por dos razones: para atar a Jaramillo a su voluntad, y para tratar a Malinalli desde una distancia más racional, menos emotiva. De tal manera podría sacarle el mejor provecho de aquella mujer, solo sorprendentemente, inteligentemente e imprescindiblemente para sus planes. Jaramillo encajó en Cortés una mirada sorprendida e incrédula. No sabía si él estaba jugando una broma, si lo que decía correspondía a un momento de embriaguez, de delirio, o si se burlaba de su persona. En su mirada había incertidumbre y en su corazón alegría. Trató de desviar la mirada para que Cortés no se diera cuenta de que Malinalli era la mujer que había anhelado desde aquel día lejano a orillas del río, cuando Cortés la penetraba por primera vez. Después, todos fueron testigos de la boda de Jaramillo y Malinalli. Esa misma improvisada noche de bodas, Jaramillo, para entonces ya embriagado y lleno de deseos, la penetró una y otra vez, bebió de sus pechos, besó su piel, se sumergió en su persona, vació en Malinalli todo su ser y se quedó dormido. Cortés, totalmente ebrio, dormía a pierna suelta. Parecía un muerto, que en su conciencia aún no se daba cuenta de que se había arrancado una buena parte de sí mismo. La única que estaba despierta era Malinalli. La mantenía alerta el deseo de prenderse fuego, de evaporarse, de volverse estrella, de fundirse con el sol, tal y como había hecho Quetzalcóatl. Anhelaba dejar de ser ella misma, volar, ser parte de todo y de nada, no ver, no oír, no sentir, no saber, pero sobre todo no recordar. Se sentía humillada, triste, sola, y no hallaba cómo sacar la frustración de su ser, cómo lanzar al viento su dolor, cómo cambiar su decisión de estar presente en un mundo. Pensó en los momentos en que la boca de Cortés y su boca fueron una sola boca, y el pensamiento de Cortés y su lengua una sola idea, un universo nuevo. La lengua los había unido y la lengua los separaba. La lengua era la culpable de todo. Malinalli había destruido el imperio de Moctezuma con su lengua. Gracias a sus palabras, Cortés se había hecho con aliados que aseguraron su conquista. Decidió entonces castigar el instrumento que había creado ese universo. De noche atravesó parte de la vegetación hasta encontrar un maguey, del cual extrajo una espina,
y con ella se perforó la lengua. Empezó a escupir la sangre como si así pudiese expulsar de su mente el veneno, de su cuerpo la vergüenza y de su corazón la herida. A partir de esa noche, su lengua no volvería a ser la misma, no crearía maravillas en el aire ni universos en el oído, no volvería a ser jamás instrumento de ninguna conquista, ni ordenaría pensamientos, ni explicaría la historia. Su lengua estaba bifurcada y rota, ya no era instrumento de la mente. Como resultado, la expedición de las Ibueras fue un fracaso. La derrota de Cortés se hundía en el silencio. La realidad los regresaba vencidos. En el barco que los traía de regreso de las Ibueras reinaba el silencio. Desde la borda, Malinallo observaba las aguas del mar, su constante movimiento, su color. Se le ocurrió que el mar era la mejor imagen de Dios, porque se parecía al infinito, porque sus ojos no podían recorrerlo todo. Malinallo estaba a punto de ser madre por segunda vez. Su corazón guardaba silencio, y en ese silencio los sonidos del mundo se hacían evidentes. Sentir una vida dentro de su vida conmovía profundamente el corazón de Malinallo. No solo traía un pedazo de carne en su carne, sino que compartía el alma con su alma. Y así, dos almas juntas, quizá eran todas las almas y un cielo de más. Quizá era igual era igual a un cielo de estrellas. Malinallo tuvo una hija con Jaramillo y fue llamada María.